Mi sobrino tiró mi pastel de cumpleaños al suelo y dijo que los perros comen del piso. Quedé impactada y cuando pensé que alguien me defendería, me quedé sin palabras. Bajé del transporte del aeropuerto con la lavanda de Dubái aún pegada a mi uniforme y 2 bolsas de chocolates, del duty free que había comprado específicamente para hoy. Mi cumpleaños, 48 horas de descanso antes de la siguiente rotación internacional y había planeado pasarlas con la familia comiendo pastel y fingiendo que los últimos 6 meses de vuelo no me habían dejado hueca. La casa olía a betún de mantequilla y al perfume de mi madre. 23 personas abarrotadas en la sala. Primos que no había visto desde Navidad, tías que siempre preguntaban cuándo sentaría cabeza, mi hermano sosteniendo a su hijo de 5 años como un trofeo. Dejé los chocolates en la barra de la cocina junto al costoso pastel que yo misma había ordenado, pagado yo misma, recogido yo misma de camino desde el aeropuerto. Ahí está, anunció mi madre sin levantar la vista de su teléfono. La viajera del mundo. Mi hermano se rió. Él siempre se estaba riendo. Ese encanto fácil que hacía que todos olvidaran que tenía 32 años y vivía en el sótano de nuestros padres. ¿Qué tal la vida en el cielo, hermana agotadora? Dije, lo cual era cierto. Había pasado la última semana haciendo idas y vueltas entre continentes, durmiendo 4 horas entre turnos, mi reloj biológico destrozado en 7 zonas horarias. La fiesta avanzó, como suelen hacerlo estas cosas. Salió el pastel, encendieron las velas, todos cantaron mientras yo estaba allí parada. Sintiéndome más vieja de lo que se debería sentir a los 40 corté rebanadas, pasé platos. Vi a mi hermano tomar 3 pedazos sin preguntar si alguien más quería repetir. Fue entonces cuando su hijo tomó su rebanada y caminó hacia mí con esa determinación particular que tienen los niños de 5 años cuando han decidido que algo es gracioso. Se detuvo justo frente a mí. Me miró, sonrió. Luego volteó el plato. El pastel aterrizó con el betún hacia abajo en el piso de madera que yo había ayudado a restaurar hacía 2 años, salpicando betún de mantequilla en mis botas. Los perros comen del piso, dijo con toda claridad. Practicado. Cómetelo. La habitación guardó silencio de esa manera terrible en que todos escuchan pero nadie reacciona. Miré a mi hermano esperando la corrección, la disculpa, cualquier cosa. Él estaba sonriendo con el teléfono afuera grabando. Vamos, le dijo a su hijo animándolo. Díselo otra vez. Los perros comen del piso. El niño estaba encantado ahora saltando. Esperé. Seguramente alguien diría algo. Mi madre, que me sermoneaba sobre el respeto desde que tenía edad para hablar. Mi padre, que afirmaba que la familia significaba protegerse mutuamente. Las tías, los primos, cualquiera, miraron sus platos, sus teléfonos, a cualquier lugar menos a mí, parada allí con betún en mis botas del uniforme y mi pastel de cumpleaños destrozado en el suelo. Son solo niños siendo niños, dijo finalmente mi madre, agitando la mano con desdén. No seas tan sensible. Mi hermano seguía grabando con una sonrisa burlona y fue entonces cuando entendí esto no fue un accidente. Esto era una prueba, una actuación, un recordatorio de exactamente dónde me encontraba yo en la jerarquía de esta familia. La confiable, la responsable, la que lo aguanta y no se queja porque la familia es la familia y no se causan problemas. Tomé toallas de papel, me agaché mientras todos miraban, mis rodillas crujiendo por tantas horas de pie en los pasillos de los aviones. Limpié el betún de mantequilla del piso de madera mientras mi hermano le mostraba el vídeo a mi padre, ambos riendo entre dientes. El niño ya estaba pidiendo más pastel. Mi rebanada al parecer, ya que la mía estaba en el piso. 20 minutos después estaba en mi auto con residuos de pastel secos y pegajosos en las suelas de mis botas. Mi teléfono comenzó a vibrar incluso antes de llegar a la autopista. El nombre de mi madre apareció en la pantalla, luego el de mi hermano, luego el de mi madre. Otra vez conduje de regreso a mi pequeño apartamento en la ciudad, ese que apenas veía porque siempre estaba en algún lugar sobre el Atlántico o el Pacífico, durmiendo en hoteles que no eran mi hogar. Me duché. Preparé fideos instantáneos. Me senté en mi sofá en el silencio que se sentía diferente a como se había sentido esa mañana. Mi teléfono se iluminó una vez más. Mi madre. Lo abrí. El mensaje era formal, frío, escrito con la precisión de alguien que lo había estado planeando. Estaban cortando contacto. Debía mantenerme alejada de la familia permanentemente. Las palabras para siempre y no nos contactes de nuevo aparecían múltiples veces enfatizadas, definitivas. Debajo, mi hermano había reaccionado con un emoji de corazón. Me quedé mirando ese corazón durante mucho tiempo. La aprobación, el acuerdo, él lo habían discutido decidido juntos, probablemente mientras yo limpiaba el pastel de su piso. Escribí 7 respuestas diferentes, las borré todas. Finalmente envié una oración. Mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. La respuesta fue inmediata. 53 llamadas perdidas en 10 minutos.
Mensajes de texto inundando, todos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Espera, hablemos. No te precipites. Podemos resolver esto. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y me fui a la cama. Por primera vez en 6 años me quedé dormida sin el peso de sus emergencias financieras, presionando mi pecho como el equipaje de un pasajero en un compartimento superior, demasiado lleno, listo para caer. Las llamadas siguieron llegando durante toda la noche. Observé mi teléfono iluminarse en la mesita de noche como una baliza de auxilio, contando cada zumbido contra el techo. Por la mañana, mi buzón de voz estaba lleno. 17 mensajes de mi madre, cada uno escalando de la confusión al enojo y a las amenazas sobre los puntajes de crédito vinculados. Preparé café y me senté en la mesa de mi cocina con el gastado cuaderno de cuero, donde había estado rastreando todo durante 4 años. Cada préstamo, cada pago, cada promesa rota. Páginas llenas de fechas escritas en salas de aeropuertos de 3 continentes, registros cuidadosos de dinero fluyendo en una dirección. El préstamo del auto de mi hermano, confirmado cuando tenía 26 años, recién entrada en las rutas internacionales, todavía creyendo que ayudar a la familia te hacía buena. Pagos mensuales debitados automáticamente de mi cuenta porque su crédito aún no estaba del todo bien. La tarjeta de crédito empresarial para su proyecto de food truck, que duró 6 meses antes de que pasara a lo siguiente, saldo de $000, pagos mínimos comiéndose mi sueldo mientras él publicaba sobre inversiones en criptomonedas. La tarjeta de crédito de la tienda para un televisor que nunca había visto, comprado para la sala familiar, a la que nunca me invitaban a menos que necesitaran algo. 3 préstamos, obligación mensual total de $400. Ninguno de los cuales había usado o querido más allá de esa primera llamada desesperada donde solo por esta vez, se convirtió en 6 años de mi firma en sus errores. A las 8:45 llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito. La voz de la representante fue cuidadosa. Profesional me dijo que había escuchado esto antes. El titular principal de la cuenta deberá calificar de forma independiente, dijo. Si no puede, la cuenta se cierra y el saldo se convierte en su responsabilidad. Su crédito se verá afectado por el cierre, pero usted queda liberada de responsabilidad futura. ¿Cuánto tiempo tiene? 30 días para presentar prueba de ingresos y pasar una verificación de crédito. El préstamo del auto fue más difícil, deuda garantizada, pero podían eliminarme como confirmante si mi hermano podía demostrar que podía manejar los pagos solo. ¿Tiene empleo estable?, preguntó el oficial de préstamos. Me reí, sorprendiéndome a mí misma. No. Entonces necesitará un nuevo confirmante, devolver el vehículo o enfrentar la reposesión. Ese es su problema, dije. Y lo decía en serio. 3 horas de llamadas. Para el almuerzo. Había iniciado la eliminación en 2 cuentas y programado una cita en el banco para la tercera. Mi teléfono vibraba constantemente, moviéndose sobre la mesa por la percusión. Mi madre, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? ¿Mi hermano? ¿En serio me vas a así? Mi madre de nuevo, después de todo lo que hemos hecho por ti, ese me detuvo. Todo lo que habían hecho por mí. Revisé años de conversaciones buscando esta misteriosa deuda. Encontré mi nombre en sus contactos de emergencia, mi dinero financiando sus emergencias, mi crédito sosteniendo su estilo de vida. Me encontré llevando regalos en cada visita mientras ellos llegaban con las manos vacías. Me encontré reparando cosas rotas, organizando fiestas, siendo confiable. Siempre confiable. No encontré nada que realmente hubieran hecho, excepto esperar que yo siguiera haciendo cosas por ellos. Escribí con cuidado. Voy a seguir adelante. Las citas en el banco están programadas. Esto no es una discusión. Mi hermano llamó de inmediato. Dejé que sonara 3 veces más. A la cuarta contesté, no puedes hacer esto, dijo sin saludar. El pago del auto vence en 6 días. Entonces, deberías pagarlo. ¿Con qué dinero? ¿Sabes que estoy entre proyectos? Has estado entre proyectos durante 6 años. Consigue un trabajo. Es fácil para ti decirlo. Volando por el mundo de vacaciones. Cerré los ojos. No son vacaciones, es trabajo. Como sea, solo dame 6 meses, empezaré a pagarte. Lo prometo. Lo has prometido antes. Esta vez es diferente. Siempre es diferente. Y siempre es lo mismo. He terminado. Mamá tiene razón sobre ti. Su voz cambió a algo más feo. Te crees mejor que nosotros. Creo que estoy cansada de financiar tu vida mientras grabas a tu hijo humillándome. Silencio. Luego. Es solo un niño. Tú le dijiste que lo hiciera. Te oí. Dios, eres tan sensible. Fue divertido. No fue divertido. Fue cruel. Y lo grabaste. Quédate con tu dinero. No te necesitamos de todos modos, colgó. Me quedé sentada temblando ligeramente, sorprendida por mi enojo y el alivio debajo de él.
Alivio de finalmente decirlo, de nombrar lo que había sido obvio. Me usaban porque yo los dejaba. Y en el momento en que me detuve me convertí en la villana. Mi padre envió un mensaje de texto una hora después. Hablemos pronto. 3 palabras. Las leí 2 veces. Buscando manipulación. La súplica por mi hermano, el cargo de conciencia. No encontré nada, excepto 3 palabras que se sentían casi cuidadosas, casi amables. No respondí todavía. Necesitaba tiempo para creer que podría ser real. Esa noche me senté con la ventana abierta, escuchando los sonidos de la ciudad que se habían vuelto más familiares que las voces de mi familia. En 12 horas estaría de regreso en el aeropuerto, de regreso a los carritos de servicio y las demostraciones de seguridad y 30,000 pies entre yo y todo esto. Por primera vez en años lo estaba esperando con ansias. La primera vez empezó de a poco, como siempre lo hacen estas cosas. Tenía 26 años, 3 años en rutas internacionales en un hotel de Miami entre turnos cuando mi madre llamó. Tu hermano necesita ayuda con un auto, dijo, tan casual como pedir leche. El suyo se murió y necesita uno para el trabajo de repartidor. No puede conseguir su propio préstamo. Su crédito aún no está del todo bien, ya sabes cómo es. Tratando de encontrarse a sí mismo. Lo dijo con cariño, como si su incapacidad para mantener un trabajo más de 4 meses fuera encantadora. Tú tienes una carrera estable, buen crédito, solo tu nombre en el papeleo. Él hará todos los pagos. Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido el patrón, pero estaba cansada, a 6 zonas horarias de pensar con claridad, y ella tenía ese tono que hacía que negarse pareciera egoísta. ¿Cuánto? 15,000, ya encontró el auto perfecto. Perfecto para él. Nunca lo vi hasta meses después. Ya habado en la entrada de nuestros padres. Firmé electrónicamente desde Londres apenas leyendo, confiando en que familia significaba confianza. El primer pago salió de mi cuenta y el segundo y el tercero. Cuando le pregunté al respecto, estaba esperando su primer cheque. Luego el trabajo fracasó. Luego gastos inesperados, luego definitivamente el próximo mes. El próximo mes nunca llegó. Un año después, Tokio llamó de nuevo. Mi hermano quería empezar un negocio de food truck. Socio, plan de negocios, todo planeado. Solo necesitaba una tarjeta de crédito empresarial para el inventario inicial. ¿Por qué no puede conseguir la suya? El negocio es demasiado nuevo. Los bancos no lo aprobarán sin alguien establecido, temporal, solo hasta que arranque. Te está yendo tan bien y esto realmente podría ser lo suyo. Lo que finalmente funcione. Ella siempre decía eso, lo que finalmente funcione. Como si sus fracasos anteriores no se hubieran convertido en mi problema. Firmé de nuevo. Me dije a mí misma que estaba siendo una buena hermana. El food truck duró 6 meses. El saldo de la tarjeta era de $000 cuando renunció culpando al socio. La ubicación, el equipo. Nunca fue su culpa. Los pagos mínimos comenzaron a debitarse automáticamente. Los configuré después de que el segundo pago omitido provocara cargos por mora y llamadas durante una escala en Dubái. A los 30, mi nombre estaba adjunto a 3 obligaciones financieras que nunca había querido. La tercera fue la más estúpida, una tarjeta de crédito de tienda para un televisor. Mi madre llamó mientras yo compraba en Singapur, agotada por los turnos dobles. Estamos actualizando el televisor de la sala familiar. Tu hermano encontró una oferta, pero necesita a alguien que lo ponga en una tarjeta de la tienda. 0 interés durante 18 meses. ¿Por qué mi tarjeta? Porque eres la única que califica. Es para la familia, para que todos disfrutemos, excepto que yo nunca estaba allí. Estaba volando rutas, viviendo de hoteles mientras ellos veían un televisor que yo pagaba. Debería haberme detenido después del primero. Debería haber visto lo que estaban construyendo, esta estructura donde yo era el cimiento que sostenía su peso, pero tenían una forma de pedir, haciéndolo parecer temporal, necesario, sobre el amor en lugar del dinero. Y yo no sabía cómo decirle que no a la familia. Tu puntaje de crédito es mucho mejor. Se convirtió en código para eres útil y te necesitamos. Yo era la responsable, la que resolvía. Lo posicionaron como un cumplido, el que se pudiera confiar en mí, pero la confianza se parecía mucho a ser utilizada cuando solo iba en una dirección. Entre préstamos seguí volando. 6 días de trabajo, 2 de descanso, Pekín, París, Dubái, Londres. Acumulaba puntos de hotel que nunca usaba y traía regalos del duty free de lugares que ellos nunca visitarían. Mi hermano aparecía en las cenas con las manos vacías tarde, a veces ni siquiera aparecía, pero cuando venía, él era el entretenimiento, el carismático con historias que ni siquiera eran medio ciertas. Arreglé el fregadero cuando goteaba, cambié cerraduras cuando se perdían llaves, organicé fiestas y limpié después. Yo proveía mientras él actuaba y de alguna manera él era celebrado.
En las reuniones familiares él contaba historias elaboradas sobre sus negocios como si fueran éxitos en lugar de fracasos financiados por mi crédito. Mi madre lo miraba radiante, su niño de oro, siempre intentando, siempre soñando. Cuando yo hablaba de mi trabajo, ella revisaba su teléfono o iba a ver algo en la cocina. La única vez que obtenía toda su atención era cuando necesitaban algo, otra firma, otro favor, otro problema que solo mi puntaje de crédito podía resolver. Entonces, de repente yo era importante, valorada, la hija de la que estaban orgullosos por ser responsable y orientada a la familia. Su hijo nació durante una de estas crisis. El food truck acababa de fracasar y él necesitaba dinero para artículos de bebé. Sostuve al bebé en el hospital mientras mi hermano grababa todo para las redes sociales, construyendo su narrativa de padre dedicado. El bebé era suave, pequeño e inocente. Le compré un oso de peluche de la tienda de regalos. $40. Ese oso de peluche estaba en la guardería que instalaron en el sótano de mis padres, donde mi hermano vivía sin pagar alquiler mientras yo pagaba el préstamo de su auto desde hoteles en Ámsterdam. Miraba las fotos que publicaban el bebé en su cuna rodeado de juguetes y me preguntaba si alguien notaba que yo era la única que realmente proveía para él mientras su padre posaba para las fotos y planeaba su próximo proyecto fallido. El patrón estaba establecido. Yo era la mula, silenciosa y confiable y cargando un peso que nadie más quería cargar y ellos estaban contentos de dejarme siempre, y cuando no me quejara. No pidiera reciprocidad. No esperara ser nada más que útil. Empecé a llevar el cuaderno después del tercer préstamo, cuando ya no podía rastrear todo en mi cabeza entre las zonas horarias y el agotamiento. Un pequeño diario de cuero que compré en un aeropuerto de Florencia del tipo con una correa que se enrolla. La primera entrada fue simple. Préstamo de auto, 15,000, mensual 342. Hermano responsable nunca pagó. Tarjeta de crédito empresarial saldo de 11,000. Mínimo 250. Negocio fracasó. Hermano siguió adelante. Televisor 4,000. Mensual 89. Para la sala familiar en la que nunca estoy. Total cada mes. Por cosas que no quería, no usaba, de las que no me beneficiaba. Casi un tercio de mi salario neto desaparecía en cuentas que había firmado por culpa y agotamiento. También rastreé cada promesa. El cuaderno se convirtió en un registro de palabras rotas escritas en salas de hoteles de 3 continentes. Miami, marzo de 2019. Mamá llamó. Hermano, promete empezar a pagar el préstamo del auto el próximo mes. Tokio, abril de 2019. Trabajo de repartidor fracasó. Empezará a pagar cuando surja la próxima oportunidad. París, septiembre de 2019. Food truck despegando. Devolverá todo una vez que el flujo de efectivo se estabilice. Dubái. Febrero de 2020. Food truck cerrado. Empezando nuevo proyecto. No puede pagar nada ahora. Londres. Julio de 2020. Necesita dinero para artículos de bebé. Definitivamente reembolsará con la declaración de impuestos. Ámsterdam. Abril de 2021. No se mencionó la declaración de impuestos. Cuando lo mencioné, mi madre dijo que estaba siendo mezquina con el dinero cuando había un bebé involucrado temporal. Apareció 47 veces en mis notas durante 4 años. Solo por esta vez apareció 31 veces. Lo prometo, apareció 62 veces. Ni una sola promesa cumplida. Calculé lo que había perdido, no solo los pagos mensuales, sino los cargos por mora cuando no podía pagar desde el extranjero, los intereses acumulándose porque solo podía pagar los mínimos, las oportunidades perdidas porque mi crédito estaba al máximo con sus deudas. $28,000 en 4 años más que mis ahorros, más de lo que había gastado en mí misma. 28,000 que podrían haber sido el enganche de una casa. Un título universitario. Viajes a lugares que quería en lugar de aeropuertos en los que tenía que estar. Pequeñas humillaciones rastreadas junto al dinero. También las registré necesitando pruebas de que no estaba solo en mi cabeza. Diciembre de 2019. Traje chocolates suizos. Mi hermano llegó sin nada. Se comió la mitad de la caja. Mayo de 2020. Arreglé el grifo que goteaba de mis padres durante una escala. $60 en piezas. 2 horas de trabajo. Mi madre me dio las gracias preguntándome si también podía revisar la bisagra de la puerta. Septiembre de 2020. Organicé el primer cumpleaños de mi sobrino. Compré acciones, pastel. Coordiné a la familia. Mi hermano llegó 1 hora tarde. Se llevó el crédito en las fotos. Febrero de 2021. Llamé para desearle feliz cumpleaños a mi madre. Estaba distraída. Dijo que me devolvería la llamada. Nunca lo hizo. El cumpleaños de mi hermano, la semana siguiente tuvo una fiesta. Junio de 2021.
Mencioné que me sentía agotada por el trabajo. Mi madre cambió el tema a la nueva idea de negocio de mi hermano. Cada entrada dolía al escribirla, pero verlas acumuladas demostraba algo importante. Esto no era mala suerte ocasional o familia ayudando a la familia. Esto era un sistema cuidadosamente mantenido, donde yo era útil pero no valorada, necesitada, pero no apreciada. El punto de quiebre llegó en pequeñas dosis. Un hotel de Singapur donde calculé que había trabajado 150 horas extra ese año, solo para cubrir sus deudas. Una escala en Roma donde quería ver el Coliseo, pero no podía permitírmelo porque vencía el pago de la tarjeta de crédito. Una llamada de mi hermano a las 3 de la mañana, mi hora, exigiendo que arreglara un problema con el préstamo del auto porque había omitido otro pago. Empecé a imaginar la vida sin el ancla de sus necesidades, ahorros que realmente crecían, contribuciones para la jubilación que no se necesitaban de inmediato para la emergencia de otra persona. La capacidad de decir que sí cuando la tripulación preguntaba si quería explorar una ciudad en lugar de estresarme porque factura no podía pagar. Pero cada vez que pensaba en confrontarlos, la voz de mi madre aparecía en mi cabeza. La familia ayuda a la familia. Tú eres la exitosa. No seas egoísta. Te necesitan. Excepto que necesitarme se veía idéntico a usarme y estaba empezando a reconocer la diferencia. El cuaderno iba a todas partes, en mi equipaje de mano a través de seguridad, en las mesitas de noche de los hoteles, en mi regazo durante los vuelos cuando no podía dormir. Pasaba las páginas y sentía que algo se endurecía dentro de mí. Alguna comprensión que había sido suave volviéndose sólida y clara. Esto no era amor. El amor no llevaba un registro tan cuidadoso de lo que se debía. No prometía y rompía y volvía a prometer. El amor no te hacía sentir culpable por tener límites. El amor no te grababa siendo humillada y lo llamaba divertido. La última entrada antes de que todo cambiara fue simple, escrita la noche antes de mi cumpleaños. Ya no puedo hacer esto. Algo tiene que cambiar. O ellos o y no serán ellos. No sabía cuánta razón tendría. Las pequeñas indignidades eran peores que el dinero. De alguna manera el dinero era cuantificable. Rastreable, pero la falta de respeto casual, el tomar sin pensar, la forma en que trataban mi esfuerzo como si fuera esperado en lugar de generoso, eso me ahuecaba de maneras que un saldo bancario no podía capturar. Mi laptop desapareció de mi antigua habitación. La había dejado durante una rotación de 3 semanas por Asia y cuando regresé ya no estaba. Mi hermano la había tomado prestada para un proyecto. Cuando me la devolvió 2 semanas después, la mitad de las teclas estaban pegajosas y la pantalla tenía una grieta que se extendía como telaraña desde la esquina. Así estaba cuando la tomé, dijo sin levantar la vista de su teléfono. No, no lo estaba. He tenido esa laptop durante 4 años. Mi madre suspiró desde la cocina. Las cosas se rompen. Al menos la devolvió. Al menos la devolvió. Ese era el estándar. No que no debiera haberla tomado, dañado o mentido, solo que la devolvió eventually y yo debería estar agradecida por ese mínimo indispensable. Las reuniones festivas eran actuaciones donde yo interpretaba al elenco de apoyo. Llegaba con costosos chocolates europeos, cajas cuidadosamente transportadas a través de la aduana. Mi hermano aparecía 3 horas tarde sin nada y de alguna manera seguía siendo la estrella. Contaba historias sobre su último proyecto, adornándolas hasta que sonaban exitosas. Y mi madre se aferraba a cada palabra. Cuando yo hablaba de trabajo, de aterrizajes de emergencia que había ayudado a gestionar, ella miraba su teléfono. Qué bien, pasas los panecillos. Querían mi dinero, pero no mis historias. Querían mi ayuda, pero no mi presencia. Yo era más valiosa cuando era útil y menos interesante cuando solo era yo misma. Las bromas comenzaron pequeñas, pero se acumularon. Sobre mis hojas de cálculo, mi presupuesto, como siempre estaba trabajando. Mi madre se reía diciendo que lo había sacado del lado de mi padre como si ser responsable fuera un defecto genético. Mi hermano hacía comentarios sobre mi lujosa vida de azafata, como si estuviera de vacaciones en lugar de trabajando turnos de 12 horas. Debe ser agradable, decía. Que te paguen por viajar. Debe ser agradable, pensaba yo, pero nunca decía vivir sin pagar alquiler mientras yo pago la letra de tu auto. El equipo que prestaba regresaba roto. Un cargador portátil devuelto, muerto con la carcasa rota. Mi equipaje bueno prestado devuelto con una rueda rota y manchas misteriosas. Mi abrigo de invierno tomado sin preguntar, devuelto oliendo a cigarrillos. Cuando lo mencionaba estaba siendo mezquina, haciendo un gran escándalo por nada. ¿Por qué estaba tan enfocada en las posesiones materiales? Posesiones materiales por las que había trabajado y pagado, siendo destruidas por alguien que las trataba como si fueran desechables, porque no le habían costado nada. Lo peor fue el fraude con la tarjeta de crédito. A mitad de vuelo sobre el Atlántico, cuando empezaron a llegar las alertas, cargos en restaurantes, gasolineras, una tienda de electrónica.
Mi hermano había conseguido el número de mi tarjeta, probablemente de mi cartera en mi habitación, y lo usó para un fin de semana de gastos. Cuando lo confronté, se rió. Te iba a pagar. Era una emergencia. ¿Qué emergencia requiere $200 en un restaurante? Tenía gente en casa, contactos de negocios, networking. No lo entenderías. Lo entendía perfectamente. Mi dinero siempre estaba disponible para sus emergencias, sus negocios, su networking, su vida. Y mis emergencias reales, el agotamiento, el estrés y la carga financiera, esas no contaban porque yo tenía un trabajo estable y simplemente debía manejarlo en silencio. Mi sobrino nació en esta dinámica. Un bebé hermoso que sostuve en el hospital mientras su padre posaba para las fotos, para quien compraba regalos en aeropuertos de todo el mundo, a quien amaba a pesar de todo. Pero incluso ese amor fue usado como arma. ¿No quieres verlo crecer?, preguntaba mi madre cuando yo dudaba en firmar por algo más. La familia es importante. Él debería saber que su tía se preocupa, como si la preocupación solo pudiera medirse en préstamos confirmados, como si el amor requiriera deuda. Veía a mi hermano ejercer la paternidad a través de la pantalla de un teléfono, grabando todo para las redes sociales, construyendo una narrativa de paternidad involucrada mientras mi madre cuidaba al bebé y yo pagaba el auto. La actuación importaba más que la realidad y yo estaba cansada de ser la que hacía posible la realidad para que él pudiera actuar. La última reunión antes de mi cumpleaños traje pasteles caros de una panadería de París del tipo que me tomó 1 hora encontrar porque quería algo especial. Mi hermano se comió 3 piezas, luego envolvió el resto para llevárselo a casa. Cuando señalé que lo había traído para todos, se encogió de hombros. ¡Ay, de sobra, no seas egoísta! Me quedé allí con residuos de betún en el plato, viéndolo cargar un recipiente con lo que yo había transportado a través de un océano. Y algo cambió. No se rompió todavía. No, solo cambió como placas tectónicas moviéndose antes de un terremoto. Esa noche agregué una nueva página a mi cuaderno. Esta vez no rastreaba dinero ni promesas, solo una pregunta escrita con letra cuidadosa. ¿Cuándo me convertí en la persona a la que podían tratar de esta manera? La respuesta llegó en mi fiesta de cumpleaños. En betún sobre pisos de madera y un niño de 5 años diciendo, los perros comen del piso. Mientras su padre grababa y se reía. Volar me enseñó a reconocer las señales de advertencia. Una ligera vibración antes de que golpee la turbulencia. La forma en que los pasajeros se mueven antes de que alguien se enferme. El tono particular en la voz de un piloto que significa que algo anda mal incluso cuando las palabras suenan tranquilas. Había estado ignorando las señales de advertencia con mi familia durante años. O tal vez solo esperando que se resolvieran solas si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente complaciente, lo suficientemente útil, de la misma manera que esperas que la turbulencia pase si solo aguantas. Pero el incidente del cumpleaños no fue turbulencia, fue la campana de alarma, la luz de emergencia, el momento en que te das cuenta de que esperar no va a resolver nada. Había pasado el día siguiente limpiando betún de mantequilla de las suelas de las botas, haciendo llamadas al banco, tratando de entender cómo había dejado que llegara a este punto. No solo el dinero, todo el asunto, la estructura completa donde yo daba y ellos tomaban. Y de alguna manera se suponía que debía estar agradecida por la oportunidad de ser útil. El mensaje de mi madre llegó como un aviso formal. No, hola o podemos hablar. Solo hemos decidido que es mejor si te mantienes alejada de la familia permanentemente. No nos contactes de nuevo. Debajo la reacción de corazón de mi hermano no fue accidental. Aprobación deliberada de mi destierro. Lo habían discutido, acordado, coordinado, probablemente mientras yo limpiaba el pastel de su piso. Lo leí 3 veces buscando algo que me hubiera perdido, alguna indicación de mi crimen, que había hecho mal, pero no había nada, excepto la implicación de que existir, que tener límites, que atreverse a ser humillada y demostrarlo era ofensa suficiente. Habían decidido que yo era el problema. No la explotación financiera, no la crueldad casual, no grabar a un niño humillando a un adulto. Yo, por ser sensible, por no reírme con ellos, la ironía era aguda. Me estaban echando por no estar lo suficientemente agradecida por el privilegio de ser utilizada. Envié el mensaje sobre quitar mi nombre de los préstamos sin realmente pensarlo mucho. No fue planeado, no fue estratégico, era solo el único poder que me quedaba. Si no me querían en la familia, tampoco obtendrían mi puntaje de crédito. La respuesta fue inmediata. 53 llamadas en 10 minutos. Mensajes de texto inundando con creciente desesperación. De repente volví a ser familia. De repente mi presencia importaba. De repente querían hablar, resolverlo, pero la solución siempre era la misma. Yo, callada y financiando sus vidas, aceptando cualquier trato que quisieran darme. Había aprendido sobre los protocolos de emergencia durante el entrenamiento. Cuando caen las máscaras de oxígeno, te pones la tuya primero.
No porque seas egoísta, porque no puedes ayudar a nadie si estás inconsciente. No puedes salvar a nadie si te estás muriendo. Me había estado asfixiando durante 6 años y ellos habían estado contentos de dejarme mientras mi puntaje de crédito se mantuviera bien. Esta noche me senté en mi apartamento y sentí que el peso se levantaba. No todo de golpe, solo gradualmente, como ascender después de una inmersión profunda. No leí los mensajes, solo los vi acumularse como avisos de retraso de vuelo, prueba de que finalmente había hecho algo que no podían ignorar. Por la mañana tenía una rotación a Hong Kong. 6 días fuera. 6 días donde la distancia no era solo física, sino permanente. Mi elección en lugar de mi horario. Empaqué con la misma eficiencia, pero todo se sentía diferente, más ligero. Mi uniforme todavía olía a lavanda de Dubái, pero el aroma ya no me daba nostalgia. Los hoteles siempre habían sido más mi hogar que la casa donde crecí. Al menos los hoteles eran honestos sobre la transacción. Pagabas por una habitación, obtenías una habitación. Nadie fingía que se trataba de amor. En el transporte al aeropuerto revisé mi cuenta bancaria. Los pagos automáticos seguían programados. 32, todavía obligada, todavía drenando. Pero en 30 días, si mi hermano no podía calificar por su cuenta, terminaría. Y si podía calificar, entonces nunca me necesitó. En primer lugar, el confirmante siempre fue solo un seguro, una red de seguridad. Y yo estaba cansada de ser la red. Una colega me preguntó si estaba bien. Debía verme diferente de alguna manera, quizás más ligera, quizás solo menos agobiada. Estoy bien, dije. Y lo decía en serio. Por primera vez en 6 años, cuando alguien me preguntaba si estaba bien, la respuesta era realmente sí. El avión despegó hacia la luz de la mañana, ascendiendo constantemente. Vi la ciudad encogerse debajo, todo volviéndose más pequeño y distante. Desde esta altura no podías ver detalles, no podías ver personas o problemas o dolor, solo la forma general de las cosas, el panorama general donde nada de eso importaba tanto. Había pasado años a esta altitud viendo la perspectiva que la gente de abajo no tenía y de alguna manera, había olvidado aplicar esa perspectiva a mi propia vida. Olvidé que desde aquí arriba sus problemas se veían más pequeños, manejables, cosas que podían resolver ellos mismos si tenían que hacerlo, cosas que resolverían ellos mismos ahora, porque yo ya no iba a hacer su solución. Llegué al banco a las 8:59 de un martes por la mañana con la carpeta en la mano organizada, con la misma precisión que usaba para las comprobaciones de seguridad previas al vuelo. Cada documento en orden, cada número de cuenta resaltado, cada cláusula de política que había investigado en las salas de los aeropuertos durante las escalas. La especialista que me ayudó tenía quizás 50 años con gafas de lectura en una cadena y un comportamiento tranquilo. Miró mi carpeta, luego a mí y algo en su expresión se suavizó. Déjame adivinar, dijo. Préstamos familiares. Como lo supo siempre son préstamos familiares. ¿Con qué estamos trabajando? Lo expuse como un informe. 3 cuentas. Préstamo de auto, tarjeta de crédito empresarial, tarjeta de tienda. 1.432 mensuales, 6 años de pagos, 0 reembolso. Mi voz se volvió más firme mientras hablaba, el mismo tono que usaba para calmar a los pasajeros nerviosos. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, levantó la vista. La tarjeta de crédito empresarial. Podemos revocar su garantía y exigir que el titular principal vuelva a calificar en un plazo de 30 días. Si no puede presentar prueba de ingresos y pasar una verificación de crédito, la cuenta se cierra y la deuda se convierte exclusivamente en suya. Y mi crédito recibe un golpe por el cierre, pero nada comparado con lo que harían los continuos pagos omitidos. Quedarías liberada de responsabilidad futura de inmediato. Algo se aflojó en mi pecho. El préstamo del auto. Más complicado. Deuda garantizada. Podemos eliminarte como cofirmante, pero solo si él puede refinanciar a su propio nombre. Necesitará demostrar que puede manejar el pago de forma independiente. No puede. Ella no pareció sorprendida. Entonces tiene 3 opciones. Encontrar un nuevo cofirmante, devolver el vehículo voluntariamente o enfrentar la reposesión. ¿Cuánto tiempo? 30 días desde que le notifiquemos. Mi teléfono vibró. El nombre de mi hermano. 7ª llamada de esa mañana. Lo volteé boca abajo. La tarjeta de la tienda es lo más sencillo. Continuó. La cerramos a nuevos cargos de inmediato. Sigue siendo responsable de lo que ya se debe, pero no se puede agregar nada nuevo. Así que todavía estoy atrapada con parte de eso por ahora, pero podemos elaborar un plan de pagos y una vez que esté saldinas. No más sorpresas. Sacó formularios, comenzó a teclear. Necesito preguntarte algo. ¿Estás segura? Porque en el momento en que procesemos esto, tu familia pierde su red de seguridad financiera. Las cosas se van a poner difíciles para ellos. Las cosas han sido difíciles para mí durante 6 años.
He terminado de ser la red de seguridad. Ella asintió con algo parecido a la aprobación en sus ojos. Bien, entonces comencemos. La siguiente hora fue firmar, poner iniciales y fechar. Cada firma se sintió significativa, como cerrar una puerta que había estado atascada abierta. La especialista explicó cada formulario, cada implicación, cada plazo. 30 días para la recalificación, 30 días para la resolución del préstamo del auto. Cierre inmediato de nuevos cargos. Mi teléfono vibraba continuamente. 10 llamadas, 15, 20. Mensajes de mi madre, mi hermano, parientes con los que no había hablado en años, de repente muy preocupados por la unidad familiar. Están entrando en pánico, observó la especialista. Deberían haber entrado en pánico hace 6 años cuando me pidieron que confirmara el primer préstamo. Procesamos la tarjeta de crédito. A continuación hizo llamadas, inició la recalificación. La oí decir explotación financiera y me sentí validada. Alguien con autoridad estaba confirmando que lo que me pasó tenía un nombre. No era sensibilidad, era explotación. El préstamo del auto tomó más tiempo, más formularios, más firmas, más llamadas. Pero finalmente, listo, notificación enviada. La cuenta regresiva de 30 días comenzó. Él tendría que demostrar que podía manejar el pago solo y ambas sabíamos que no podía. Una cosa más, dijo la especialista. Quizás quieras poner una alerta de fraude en tu informe de crédito. Si tienen acceso a tu información personal, podrían intentar abrir nuevas cuentas. Pensé en mi hermano usando mi tarjeta de crédito sin permiso. ¿Cómo hago eso? Anotó los pasos. Sitios web, números de teléfono, es gratis. Hace más difícil que alguien abra crédito a tu nombre sin autorización directa. Solo una precaución. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Imprimió copias de todo, las deslizó sobre el escritorio. ¿Estás haciendo lo correcto? Sé que no se siente así. Probablemente se siente terrible, de hecho, pero haciendo lo correcto. Veo a personas en tu situación que esperan demasiado. Terminan con el crédito destruido y sin salida. Lo estás deteniendo mientras todavía puedes. Salí del banco con mi carpeta más pesada, pero los hombros más ligeros. El sol de la mañana era brillante, casi demasiado brillante y me quedé en la acera solo respirando. Estaba hecho, no terminado. Todavía tenían que pasar 30 días, pero iniciado. Puesto en marcha. Inevitable ahora. Mi teléfono mostraba 42 llamadas perdidas. No escuché los mensajes de voz, no leí los mensajes, solo lo guardé en mi bolso y caminé hacia mi auto, donde me senté durante 5 minutos con el motor apagado, sintiendo como si acabara de completar la verificación previa al vuelo más difícil de mi vida. Todo estaba asegurado ahora. Todas las salidas identificadas, equipo de seguridad en su lugar, lista para despegar. Conduje a la casa de mis padres 2 días después, sabiendo exactamente lo que encontraría. La entrada estaba llena. El auto de mi madre, la camioneta de mi padre, el auto de mi hermano que yo había estado pagando, incluso el sedán de mi tía. Refuerzos llamados. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. No me quité la chaqueta. No me senté. Necesitas explicarte, comenzó mi madre. Lo que le estás haciendo a tu hermano es cruel y vengativo. Estoy siguiendo las políticas del banco, eliminándome de obligaciones financieras de las que nunca debería haber sido parte. Nunca deberías haber sido parte. Mi hermano se rió. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. La familia nos explota mutuamente durante 6 años. La familia no graba la humillación por entretenimiento. La familia no echa a alguien y luego entra en pánico cuando realmente se va. Nadie te echó, dijo mi madre. Sugerimos espacio después de que reaccionaste de forma exagerada. Enviaste un mensaje diciendo que me mantuviera alejada permanentemente. Mi hermano reaccionó con un corazón. Eso es destierro y estoy siguiendo sus instrucciones. Mi padre se movió. Calmémonos todos. No hay nada de qué hablar. El banco procesó la eliminación. Tiene 30 días para calificar de forma independiente. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Dijo mi hermano. Mi crédito no es lo suficientemente bueno. No tengo los ingresos. Entonces, no deberías tener préstamos que requieran la firma de otra persona. Consigue un auto más barato, un televisor más pequeño, gastos que coincidan con tus ingresos reales. Fácil para ti decirlo. Tienes un buen trabajo, viajas, ganas buen dinero. Algunos de nosotros todavía estamos encontrando nuestro camino. Tienes 32 años. ¿Cuánto tiempo exactamente se supone que lleva a encontrar tu camino? Esto es exactamente de lo que estoy hablando, interrumpió mi madre. Siempre has menospreciado a tu hermano. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Nunca lo he menospreciado. Lo he cargado. Durante 6 años lo he cargado financieramente mientras él saltaba de proyecto en proyecto.
He hecho los pagos de su auto, cubierto sus deudas comerciales. Ni una sola vez me ha devuelto el dinero o siquiera lo ha intentado. Tiene un hijo que mantener. Dijo mi tía. No entiendes la presión. Entiendo que vive sin pagar alquiler en su sótano mientras yo pago su auto desde habitaciones de hotel. Entiendo que graba a su hijo humillándome. Entiendo que mi valor para esta familia se limita a mi puntaje de crédito. Nadie te está explotando, dijo mi madre. Pedimos ayuda en tiempos difíciles. ¿Me amabas cuando me dijiste que me mantuviera alejada para siempre? ¿O solo empezaste a amarme de nuevo cuando quité mi nombre de los préstamos? Silencio. Mi hermano miró su teléfono. La boca de mi madre se tensó. Mi padre se miró las manos. Vas a arruinar su crédito, dijo finalmente mi madre. Su crédito es su responsabilidad. Su familia es su responsabilidad. He terminado de ser responsable de sus elecciones. Mi hermano se puso de pie con la cara roja. Estás siendo una perra egoísta. Voy a hacer que te hagas cargo de tus propias responsabilidades. Consigue un trabajo estable. Presupuesta adecuadamente, haz los pagos a tiempo. Todas las cosas que he estado haciendo mientras tú has estado actuando como padre para Instagram. ¿Cómo te atreves?, dijo mi madre. Es un buen padre. Es un padre que le enseña a su hijo que humillar a los miembros de la familia es entretenimiento, que usa a su hijo como palanca para mantenerme atrapada, que toma sin preguntar nunca qué me cuesta. Si sales por esa puerta, dijo mi madre poniéndose de pie con la voz temblando, no te molestes en volver. La miré a ella, a mi hermano, a mi tía sintiendo, a mi padre en silencio. Reacio a defenderme. Solo estoy siguiendo sus instrucciones. Me dijeron que me mantuviera alejada para siempre. Me estoy manteniendo alejada. La única diferencia es que tampoco obtienen mi puntaje de crédito. Te arrepentirás de esto, dijo mi hermano. Te quedarás sola. He estado sola durante 6 años mientras todos ustedes tomaban de mí. Al menos ahora estoy sola con mi propio dinero. Caminé hacia la puerta. Mi madre me llamó. Algo sobre entender cuando fuera mayor, pero yo ya estaba afuera respirando aire puro. Mi padre me siguió hasta la entrada. Se quedó allí incómodo con las manos en los bolsillos. Tu madre está molesta, dijo tu madre. No, nuestra madre se calmará. No me importa si se calma. He terminado. Él asintió lentamente. El niño no debería haber hecho eso en tu fiesta. No, no debería haberlo hecho. Pero lo aprendió de su padre y nadie lo detuvo porque nadie detiene nunca nada en esta familia excepto yo. Importan, dijo en voz baja. Tus sentimientos para mí siempre han importado. No lo suficiente como para defenderme. No lo suficiente como para decirle a ella que estaba equivocada. No lo suficiente como para evitar que él me usara. No, admitió. No lo suficiente. Subí a mi auto. Él se quedó mirando mientras yo retrocedía, pasando junto a todos sus vehículos hacia la calle que me alejaba de la casa donde había crecido, aprendiendo que el amor significaba sacrificio y el sacrificio significaba silencio. Conduje de regreso a mi apartamento y no lloré. Solo me sentí más ligera. De la forma en que te sientes cuando dejas algo pesado que has estado cargando durante demasiado tiempo. La primera semana fue papeleo y silencio. Pasé las escalas en cafés de aeropuertos, cambiando contraseñas, revisando informes de crédito entre vuelos, escaneando documentos y subiéndolos a un almacenamiento seguro. El proceso mecánico de protegerme de las personas que se suponía debían protegerme. Volé a Singapur, luego a Dubái, luego a Londres. Cada ciudad se sentía más limpia de alguna manera. Las habitaciones de hotel más acogedoras sin la vibración constante de las emergencias familiares a través de mi teléfono. Todavía recibía mensajes, docenas, pero llegaban a un dispositivo que había empezado a dejar boca abajo. Mi madre enviaba párrafos, largos textos divagantes sobre lobos y manadas, lealtad y sangre, como la familia no abandona a la familia. Los leí en un hotel de Singapur con vistas a la ciudad y no sentí nada más que un cansado reconocimiento. Ella había construido todo un sistema de metáforas en torno a mi obligación hacia ellos. Respondí desde un café de París. 2 líneas. El amor no debería requerir deuda. La familia no debería sentirse como servidumbre. 23 mensajes regresaron sobre el sacrificio, sobre cómo ella lo había dado todo, sobre lo egoísta que se había vuelto mi generación. Los vi acumularse. No leí más allá de la primera oración de cada uno. Mi hermano enviaba capturas de pantalla, notificaciones bancarias, fechas de vencimiento de pagos, su puntaje de crédito cayendo, cada una con exigencias. Arregla esto, llámales. Estás arruinando mi vida. Respondí una vez desde Tokio. Consigue un trabajo. Cualquier trabajo. Paga tus propias facturas. Eres un hombre adulto con un hijo. Compórtate como tal. La reacción fue inmediata. Mensajes de voz llamándome cosas que borré sin escuchar completamente.
Amenazas sobre dirle a todos qué terrible persona era, como si no todos lo supieran ya. Luego vino la manipulación. Fotos de mi sobrino cuidadosamente seleccionadas para parecer triste. Pies de foto como preguntando dónde está su tía y no entiende por qué la familia está enojada. Mi hermano siempre fue bueno para actuar y su hijo ahora era un accesorio. Miré esas fotos en Dubái. Este hermoso niño al que le enseñaban que la manipulación emocional era como obtenías lo que querías. Quería rescatarlo de esa lección, pero no podía rescatar a alguien mientras me ahogaba yo misma. Respondí con un mensaje de texto. Usar a tu hijo para hacerme sentir culpable no funcionará. Espero que algún día tenga la edad suficiente para entender la verdad sin tu edición. Los mensajes de texto de mi padre eran diferentes, más cortos, más cuidadosos. ¿Qué tal Singapur? Seguido de cuídate en Dubái. Pequeños saludos que reconocían que yo era una persona más allá de mi utilidad. Respondí con la misma brevedad. Bien, siempre lo hago. Después de una semana envió, estoy orgulloso de ti. 3 palabras que significaban más que todos los párrafos de mi madre. 3 palabras que sugerían que había estado observando, entendiendo, sabiendo que esto tenía que suceder incluso si no podía decirlo directamente. Guardé ese mensaje, el único que valía la pena conservar. Entre vuelos me reuní con una asesora financiera, no porque necesitara ayuda, sino porque necesitaba que alguien me dijera que esto era real, que eliminarme de sus deudas era posible. Ella revisó todo con desapego profesional. Hiciste esto exactamente bien. 1 año más y tu crédito se habría dañado permanentemente. Tal como está, recibirás un golpe por los cierres, pero te recuperarás en 18 meses y serás libre. Libre. La palabra sonaba extraña. Había estado atada tanto tiempo que la libertad se sentía como caer, pero también más ligera. El banco llamó durante una escala en Seúl. Mi hermano no había logrado recalificar para la tarjeta de crédito empresarial. Ingresos insuficientes, sin empleo estable. La cuenta se estaba cerrando. El saldo se transfería exclusivamente a su responsabilidad. Mi nombre fue eliminado oficialmente, 1 menos. Quedan 2. Celebré comprándome una cena en el restaurante del hotel en lugar de servicio a la habitación. Me senté sola con un buen vino y pasta que costaba más de lo que normalmente gastaría. Brindé en silencio por la primera grieta en el muro. Mi teléfono vibró. Mi hermano. 18 llamadas perdidas. Mensajes de voz que no escuché, mensajes exigiendo que lo arreglara, que llamara al banco, que confirmara algo más. Bloqueé su número, simplemente lo hice. Sostuve mi teléfono, presioné bloquear y sentí que se levantaba otra pieza de peso. El siguiente mensaje de texto de mi madre preguntaba por qué no le respondía a mi hermano. La bloqueé a ella también. El silencio fue inmediato y profundo. No más zumbidos. No más notificaciones. Solo yo en el restaurante de un hotel de Seúl, comiendo pasta, bebiendo vino y respirando sin el peso constante de sus expectativas. El mensaje de texto de mi padre llegó a la mañana siguiente. A él no lo había bloqueado todavía. Me están pidiendo que te convenza de que les llames. Les dije que eres una adulta tomando tus propias decisiones. Pensé que deberías saberlo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No era mucho. No me estaba defendiendo en el momento. No estaba deteniendo la explotación antes de que comenzara. Pero era algo, un pequeño reconocimiento de que tenía derecho a mis propias decisiones. Escribí y borré 3 respuestas antes de decidirme por gracias. La semana terminó con otro vuelo a Ámsterdam. Había estado usando mi pequeño apartamento como base durante 6 años y de repente sentí que tal vez podría vivir realmente allí. Comprar plantas, colgar cuadros, dejar de tratarlo como un almacén entre vuelos y empezar a tratarlo como un hogar. Abrí mi cuaderno durante el vuelo, el diario de cuero donde había rastreado todas sus promesas rotas. Pasé las páginas de explotación y encontré una en blanco cerca del final. Comencé una nueva lista. No lo que habían tomado, sino lo que había recuperado. Semana 1. Eliminada de la tarjeta de crédito empresarial. Número del hermano bloqueado. Primera cena sola que se sintió como celebración en lugar de aislamiento. No era mucho, pero era un comienzo. La presión llegó en oleadas, cada una probando diferentes vulnerabilidades. Mi madre se había desbloqueado de alguna manera o había conseguido un nuevo número. Llegaron mensajes sobre sacrificio y sangre, sobre lobos que abandonan la manada y mueren solos. Artículos reenviados sobre hijos adultos que se arrepentían de cortar lazos con sus padres. Los leí en un vuelo a París y no sé viendo el amanecer sobre el Atlántico. El amor no debería requerir manipulación, respondí. Luego bloqueé el nuevo número. Intentó por correo electrónico después. Largos mensajes formateados con citas bíblicas y memes sobre el perdón. Los marqué como spam. Mi hermano adoptó un enfoque diferente.
Apareció en mi apartamento durante una rara semana en casa, pasando de alguna manera la seguridad del edificio. Lo oí golpear mi puerta gritando que estaba arruinando su vida, que su hijo estaba haciendo preguntas que él no sabía cómo responder. Me quedé del otro lado con la mano en la cadena del cerrojo, escuchándolo deteriorarse de la ira a la súplica y a las amenazas. No abrí, solo esperé a que se agotara y se fuera. Cuando finalmente lo hizo, llamé a la administración del edificio. Mi hermano no está autorizado a visitarme. Si aparece de nuevo, llamen a la policía. 2 días después lo intentó de nuevo. Esperó junto a mi auto en el estacionamiento. Se paró frente a mí mientras yo cargaba el equipaje para un vuelo a Dubái. Tenía los ojos rojos, la cara sin afeitar. Solo una firma más, dijo. Un auto más pequeño. Pagos más baratos. ¿Puedo manejarlo esta vez? No, por favor. Van a embargar el auto la próxima semana. Lo necesito para el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Has estado entre proyectos durante 6 años? Tengo entrevistas programadas, trabajos reales. Solo necesito llegar allí. Toma el autobús, consigue una bicicleta, resuélvelo como lo hacen todos los demás. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Dejar que se lleven mi auto? No te estás quedando sin nada. Te estás quedando exactamente con lo que te has ganado, las consecuencias de tus propias elecciones. Cambió de táctica bajando la voz. Sé que estás herida por lo del cumpleaños. El niño no lo dijo con mala intención. Entendió lo suficiente como para decir exactamente lo que le enseñaste. Y tú entendiste lo suficiente como para grabarlo y reírte. Era una broma. Dios, eres tan sensible. He terminado. Terminé con las bromas, la manipulación, la expectativa de que seguiré financiando tu vida. Me agarró del brazo. No fuerte, no violento, pero posesivo, desesperado. No puedes simplemente abandonarme. Me solté. Tú me abandonaste a mí primero hace 6 años cuando decidiste que mi dinero era más importante que mis sentimientos, cuando decidiste que yo era un recurso en lugar de una persona. No te estoy abandonando. Finalmente estoy dejando una situación en la que nunca fui querida, solo necesitada. Eso no es cierto. Te queremos. Mamá te quiere. Ella quiere mi puntaje de crédito. Eso no es lo mismo que quererme a mí. Subí a mi auto. Él se quedó allí viéndose más pequeño de lo que nunca lo había visto. Y no sentí nada, ni satisfacción, ni culpa, ni ira. Solo un reconocimiento plano de que esta persona me había quitado tanto durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía quedarme con algo para mí. La fecha límite del préstamo del auto pasó mientras yo estaba sobre el Pacífico. Llegó un correo electrónico a mitad de vuelo. Habían comenzado los procedimientos de reposesión. Mi nombre fue eliminado oficialmente. Él podía impugnarlo, pero yo ya no era responsable. 2 menos. Queda 1. La tarjeta de la tienda era más simple. Solo pagar el saldo, 100 al mes hasta que desapareciera. Podría haberlo pagado todo de una vez, pero el proceso lento se sentía bien, como desenredarme gradualmente de sus expectativas. Mi padre mantenía una distancia cuidadosa. Mensajes de texto de 2 palabras cada pocos días. Todo bien seguido de cuídate. Nunca pidiéndome que arreglara nada, nunca presionándome para reconectar. Empecé a responder con más que monosílabos. Le conté sobre un atardecer en Dubái. Le envié una foto de la Torre Eiffel desde la ventana de mi hotel, pequeños pedazos de mi vida que no eran sobre ellos. Él respondió con, me alegra que estés tomando tiempo para ti. No era mucho, pero era honesto. El intento final vino de mi tía, llamando desde un número que no había bloqueado. Solo quería saber cómo estabas, ver cómo te va con todo este estrés familiar. Estoy bien. Tu madre realmente está sufriendo. No entiende que hizo mal. Entonces no es tan perceptiva como cree. Ella solo quiere lo mejor para tu hermano. Él ha tenido problemas porque todos se lo permitieron. Porque sabía que alguien siempre lo atraparía. Ya no lo voy a atrapar. Pero, ¿y su hijo? ¿No te importa tu sobrino? Ahí estaba la manipulación final. El niño como arma, como moneda de cambio, como razón por la que debería sacrificarme indefinidamente. Me importa mucho. Dije, por eso espero que alguien le enseñe que la responsabilidad importa, que las acciones tienen consecuencias, que usar a las personas que te aman no es aceptable. Su padre no le está enseñando eso. Mi tía se quedó callada. Luego, te has vuelto muy fría. Me he vuelto muy cansada. Hay una diferencia. Colgué. Bloqueé su número también. El círculo de personas que podían contactarme se estaba haciendo más pequeño y estaba bien con eso. Calidad sobre cantidad, honestidad sobre actuación, paz sobre obligación. Esa noche me senté en mi apartamento con comida para llevar y silencio, revisando mi cuaderno, las viejas entradas sobre promesas rotas, las nuevas sobre autonomía recuperada. Añadí una nueva entrada. Préstamo de autoeliminado.
Bloqueados 5 números más. Explicado a la tía por qué permitir no es amar. Pedí comida china y la comí sin culpa. Progreso. Medido en pequeñas victorias y comidas ininterrumpidas. El silencio se volvió normal. No el silencio pesado de esperar la próxima crisis, sino el silencio ligero de estar realmente sola. Volé mis rutas sin la vibración constante de las emergencias familiares. Regresé a casa a un apartamento que se sentía más mío con cada semana. Compré plantas, 3 suculentas de una tienda cerca de mi edificio, cosas pequeñas que no necesitaban mucho, pero que hacían que el espacio se sintiera habitado. Colgué fotos de lugares que había visitado, el Coliseo, la Torre Eiffel y el horizonte de Singapur. Mi apartamento dejó de ser un almacén entre vuelos y comenzó a ser un hogar. El saldo de la tarjeta de la tienda disminuía constantemente. 4,000 se convirtieron en 3,500, luego en 3,000. Cada pago se sentía como cortar otra atadura. Mi padre mantenía un contacto cuidadoso. Mensajes de texto breves reconociendo mi existencia sin exigir nada. Le enviaba fotos ocasionalmente, un atardecer sobre el Pacífico, la vista desde mi hotel en Roma. Él respondía con mensajes cortos y genuinos. Hermoso. Cuídate. Un día envió. Tu madre pregunta por ti. Le digo que estás bien. Me quedé mirando eso antes de responder. Gracias por no presionarme para que la llame. Eres una adulta. Tú decides quién tiene acceso a tu vida. Fue lo máximo que había dicho sobre la situación. Reconocimiento, permiso, apoyo de la única manera que parecía capaz. Pequeño pero real. La parte difícil era mi sobrino. Pensaba en él constantemente, este niño al que le habían enseñado a humillarme, pero que no entendía lo que estaba haciendo. Ahora tenía 6 años. Empezaba la escuela. Me preguntaba qué versión de los hechos le estaba contando su padre sobre por qué su tía desapareció. Le compré calcetines de dinosaurios en una tienda duty free en Londres. No pude evitarlo. Eran pequeños y tontos y le encantarían, pero se quedaron en mi cajón porque no tenía forma de dárselos sin abrir una puerta que tanto me había costado cerrar. Durante una escala en Dubái le escribí una carta, no para enviarla ahora, sino para guardarla para después, para cuando tuviera la edad suficiente para entender sin la edición de su padre. Cuando seas mayor, escribí, probablemente un adolescente cuestionando cosas. Quiero que sepas que tu tía te ama. La razón por la que no estoy cerca no es por ti, es porque los adultos en tu vida tomaron decisiones que no fueron justas y tuve que protegerme. Algún día, cuando estés listo, espero que podamos hablar de verdad. Y espero que entiendas que amar no significa aceptar un trato que te lastima. La sellé en un sobre, escribí su nombre y la puse en mi caja de seguridad. Quizás nunca se la daría. Quizás para cuando tuviera la edad suficiente no importaría. Pero escribirla se sintió importante. La fecha límite del préstamo del auto llegó y pasó. Mi hermano no calificó para refinanciar. No pudo encontrar un confirmante. El auto fue embargado. Me enteré a través de mi padre. La situación del auto se resolvió sola. Está tomando el autobús a su nuevo trabajo. Nuevo trabajo. Las palabras se sintieron significativas. Quizás tocar fondo finalmente lo había obligado a levantarse. O quizás era temporal. De cualquier manera, ya no era mi problema. Bien, respondí, eso es lo que necesitaba pasar. Mi madre lo intentó una vez más, enviando una carta a mi apartamento. Papel real, letra real. Hablaba de perdón y familia y de lo decepcionada que estaba de que hubiera elegido el dinero sobre la sangre. La leí una vez, luego la archivé, no respondí, no participé. La acusación de elegir el dinero sobre la sangre era especialmente irónica, viniendo de alguien que solo me había contactado después de que eliminé mi dinero de su acceso, pero señalar eso requería participar y yo había terminado de participar. Entre vuelos me reunía con miembros de la tripulación para tomar un café. Empecé a aceptar invitaciones para explorar ciudades durante las escalas en lugar de solo dormir. Caminé por los parques de París, visité museos de Londres, comí comida callejera de Singapur. Recordé que viajar por trabajo aún podía incluir momentos de alegría. Una de la tripulación me preguntó sobre mi familia mientras tomábamos un café en Roma. Ya no tengo mucho contacto, dije. ¿Por elección? Sí, por elección. Ella asintió como si entendiera. A veces la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Esta tripulación, la gente con la que vuelas, nos cuidamos mutuamente. Eso también cuenta. Sí, contaba. Quizás no de la misma manera, quizás no con la misma historia, pero contaba. Personas que se presentaban, hacían su trabajo, respetaban los límites y no esperaban que financiara sus vidas. Eso también era familia. Actualicé mi cuaderno. Durante un vuelo a Tokio. Las viejas entradas sobre explotación estaban terminadas, completas. La nueva sección se estaba llenando de cosas diferentes. Mes 3.
Tarjeta de la tienda en 2,500. Compré plantas y colgué fotos. Tomé café con la tripulación en 3 ciudades. Padre mantiene una distancia respetuosa. Carta del sobrino escrita y guardada de forma segura. Agregué una línea más, algo en lo que había estado pensando desde que bloqueé los últimos contactos. Manipuladores. Los límites no son muros, son puertas con reglas sobre quién puede pasar y finalmente soy yo quien decide. El avión ascendió a través de las nubes hacia el cielo despejado. 30,000 pies de altura. Todo se veía más pequeño, más manejable. Los problemas que se sentían abrumadores desde el suelo se volvían diminutos desde aquí. Solo pequeñas manchas en un paisaje mucho más grande. Había pasado 6 años cargando su peso y ahora volaba libre. Seguía trabajando, seguía construyendo mi vida, pero construyéndola para mí, no para la validación o aprobación o necesidad de otra persona, solo para mí, y eso era suficiente. 6 meses después estaba sentada en un café de Montmer con un croissant de almendras y café viendo despertar a París. Tenía una escala de 24 horas, tiempo suficiente para ver realmente la ciudad. La mañana era fresca, las calles tranquilas y no tenía dónde estar, excepto exactamente aquí. Mi teléfono vibró. Mi padre. ¿Qué tal, París? Hermoso, respondí con una foto. ¿Cómo estás? Bien. Tu hermano conservó el trabajo. 3 meses ya. Tomando el autobús quejándose menos. Tiar meses más que la mayoría de sus proyectos. Quizás tocar fondo le había enseñado algo. Quizás no. De cualquier manera, no era mi peso para cargar. Qué bueno por él, respondí y lo decía en serio. Genuinamente esperaba que descubriera cómo mantener a su hijo sin usar a la gente. La tarjeta de la tienda estaba pagada. Pago final hace 2 semanas. Había celebrado con una cena en un restaurante real de Dubái del tipo con servilletas de tela. Me senté sola y me sentí completamente contenta. Mi apartamento se había convertido en un verdadero hogar. Plantas en los alfizares, arte en las paredes, un librero con libros de verdad. Buen café, utensilios de cocina, cosas que reconocían que vivía allí y no solo pasaba por allí. La tripulación se había convertido en mi comunidad. Nos reuníamos para tomar algo durante las escalas. Explorábamos ciudades juntos. Sabían pedazos de mi historia y nunca presionaban por detalles. Una de ellas, Robin, se había convertido en algo así como una amiga. Ella había pasado por su propio distanciamiento familiar. Se vuelve más fácil, me había dicho. Dejas de esperar que entiendan y comienzas a construir tu vida sin necesitar su aprobación. Tenía razón. Había dejado de revisar los mensajes bloqueados. Dejado de preguntarme si mi madre se había dado cuenta de lo que había hecho mal. Dejado de esperar que mi hermano se disculpara. Había dejado ir la necesidad de que ellos validaran mis elecciones. Mi puntaje de crédito se estaba recuperando lenta, pero constantemente. Los golpes por los cierres de cuentas fueron temporales. En otro año estaría de vuelta donde estaba antes, pero esta vez mi crédito era solo mío. Había empezado a ahorrar de nuevo, no para la emergencia de otra persona, sino para mis propias metas. Fondo de emergencia primero, luego las contribuciones para la jubilación que había tenido que pausar. Tenía 41 años, mucho tiempo para construir la vida que había pospuesto mientras financiaba la de ellos. La carta de mi sobrino permanecía en mi caja de seguridad. Ahora tenía 6 años y medio, aprendiendo a leer, jugando fútbol, según las breves actualizaciones de mi padre. Esperaba que fuera feliz. Esperaba que su padre hubiera aprendido a estar presente en lugar de ser performativo. Quizás cuando tuviera 16, quizás 20, quizás nunca. Había dejado la puerta abierta para un futuro en el que él pudiera escuchar la verdad sin la edición de su padre, pero no estaba esperando junto a esa puerta. Estaba viviendo mi vida. Mi madre había dejado de intentar contactarme. Según mi padre, ella se quejaba de mí con cualquiera que quisiera escuchar, pintándose a sí misma como la víctima de una hija desagradecida. Había dejado de importarme qué narrativa contaba. Las personas que importaban sabían la verdad. Mi hermano había conseguido un trabajo en un almacén de distribución. Turnos tempranos, trabajo físico, cheques de pago reales. Mi padre dijo que se quejaba de que estaba por debajo de él, pero se presentaba. Eso era más de lo que había hecho por cualquier otra cosa en 6 años. El niño estaba en primer grado, le iba bien. Mi padre y yo manteníamos nuestra cuidadosa relación. Mensajes cortos, fotos ocasionales, respeto por los límites. Nunca me pidió que perdonara a nadie o arreglara nada. Solo reconocía que existía y me hacía saber que estaba allí si lo necesitaba. No era la relación que yo había querido, pero era honesta. La libertad seguía siendo extraña a veces. Hacer la compra sin preocuparme de que la tarjeta fuera rechazada por pagos que no autoricé. Reservar mejoras de hotel sin calcular si podía pagarlo después de cubrir las facturas de otra persona.
Hacer planes sin verificar si alguien necesitaba que cancelara por una emergencia que no era realmente una emergencia. Tomé mi croissant. Hojaldrado y perfecto. Di otro sorbo de café. El sol estaba más alto ahora. La luz se extendía sobre los adoquines. Los turistas llegarían pronto, pero por ahora estaba tranquilo. Mi teléfono permaneció en silencio, excepto por la respuesta de mi padre. Me alegra que lo estés disfrutando. Que lo cuídate, 2 líneas que decían todo y nada. Reconocimiento sin obligación. Amor sin ataduras. Abrí mi cuaderno en una página nueva y escribí la entrada final. Mes 6. Todos los préstamos eliminados. Crédito recuperándose. El apartamento se siente como un hogar. Comí un croissant en París sin revisar primero el saldo de la cuenta. Padre envía actualizaciones sin presionar. Hermano ha mantenido el trabajo del almacén 3 meses tomando el autobús, manteniendo a su hijo. Madre se queja, pero respeta la distancia. Sobrino tiene 6 años y medio, primer grado, le va bien. Su carta espera en la caja de seguridad para cuando esté listo. Esta no es la familia en la que nací, pero estoy construyendo algo mejor. A veces lo más difícil y lo correcto son lo mismo. Me elegí a mí misma y esa elección me salvó. Cerré el cuaderno y miré hacia París, esta ciudad por la que había volado docenas de veces, pero que nunca había visto realmente. Hoy caminaría por los jardines, visitaría museos, cenaría en algún lugar que siempre había querido probar. Mañana volaría a casa, a mi apartamento con plantas, cuadros y paz. Había pasado 40 años aprendiendo que se suponía que la familia era lo primero, que el sacrificio era amor, que los límites eran egoístas. 6 meses aprendiendo que esas eran mentiras diseñadas para mantenerme útil. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo, que podía estar sola y contenta a la vez, que la libertad sabía a croissant de almendras en un café de París, que elegirte a ti misma no es abandono, es supervivencia, que la mejor vista no siempre es desde 30,000 pies, a veces es desde el asiento junto a la ventana en Mont despertar una ciudad mientras bebes un café que tú misma compraste con dinero que es realmente tuyo, viviendo una vida que finalmente puedes elegir.